este último café tenemos la posibilidad de estar encontrando algún tipo de explicación y de comentarnos qué es lo que sucede con las acciones en Wall Street. Algo que nos parece allí en la diaria absolutamente lejano, pero que tiene movimiento de acuerdo a decisiones políticas, económicas, distintos factores. Bueno, allí las acciones se mueven y tienen un significado que lo va a dar justamente quien tenemos invitado. Francisco Castro, asesor bursátil, porque como vos decías, se sigue profundizando este derrumbe de las acciones argentinas. ¿Cómo está, Francisco? Buen día. Hola, ¿cómo andan todos? Muy bien. ¿Cómo estás, Francisco? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Bien, bien, por lo menos. Muchas gracias por aceptar este cafecito aquí en Telediario Federal. ¿Qué está pasando, Francisco, con las acciones argentinas? Bueno, desde que se produjeron las últimas elecciones, hace poquito, el mercado lo que estaba esperando es ver cuál iba a ser el tono que tenía el gobierno en base a las medidas políticas y económicas que iba a tomar. Fíjense que automáticamente el gobierno recibe los resultados. Lo primero que dice es, hemos ganado o hemos triunfado, o lo quisieron como enmascarar como una victoria. Entonces eso ya el mercado le hizo ruido al otro día. Y luego comenzamos a ver que las medidas que se van tomando son justamente las mismas medidas que se venían tomando antes, como por ejemplo, más cepo, más congelamiento, se quiere, ahora se habla sobre posiblemente una suba de las retenciones, y entonces a la par entra todo esto del tema del fondo, donde Guzmán coquetea con un plan que prácticamente no va a ser aceptado por el fondo, porque lo que se va a buscar es mayor cantidad de impuestos para lo que son, digamos, nosotros, o sea, mayor presión impositiva, no va a haber una reducción del gasto, sí se van a segmentar las tarifas, que yo siempre les digo a ustedes que las tarifas vienen atrasadas prácticamente 2 años, y se proyecta una inflación para el año que viene muy poco creíble. Entonces, el mercado claramente sigue viendo que el gobierno no está haciendo un buen diagnóstico y que tampoco está tomando las medidas necesarias para evitar, por ejemplo, que el año que viene no sea un año con una fuerte presión desde el punto de vista de la inflación. Otro detalle muy importante y que yo quiero compartirles es este. ¿Por qué? Y es una pregunta que yo me hago y se la hago a ustedes también y cada uno sacará sus conclusiones. ¿Por qué el Banco Central gastó entre 2.000 millones y 2.500 millones de dólares para tener el tipo de cambio en bonos a 180 hasta las elecciones? Y luego de las elecciones lo hizo subir 20 pesos. Digamos, cada uno encuentre su respuesta. Y todas esas cosas, claramente, al mercado no le gusta. Y no es que no le guste porque sea caprichoso, sino porque seguimos viendo de que el gobierno no está haciendo las cosas que debería hacer para al menos ir corrigiendo de a poco la situación. Francisco, y te voy a hacer una pregunta que es muy general, pero por ahí, a ver, ¿qué significa que caigan las acciones? ¿Dónde está el impacto que podemos tener o cuál va a ser el futuro impacto que se puede tener? ¿Qué significa? ¿Falta de confianza? ¿Que no hay inversores? ¿Qué es lo que significa? Mira, uno siempre tiene que ver que el mercado, en términos de acciones y bonos, siempre se anticipa. Bien, opera en base a lo que nosotros denominamos expectativas. En base a lo que creemos que va a ocurrir, nos adelantamos. Bien, que eso después se puede convalidar o no en base a lo que se haga. Entonces, a cualquiera de nosotros o a una empresa, por ejemplo, llevémoslo al caso cotidiano, una empresa productiva, bien, no le conviene que, por ejemplo, el riesgo país esté en 1.800 puntos, como ponían ustedes en el Zócalo recientemente, porque no solamente no tiene acceso al crédito, sino que también sus proyectos de inversión se vuelven poco rentables. Que, por ejemplo, las acciones se encuentren bajando y prácticamente en valores muy, pero muy bajos, habla de una desconfianza total. Y no solamente en algunos sectores puntuales, como pueden decir, bueno, puede ser que se esté castigando al sector de electricidad y gas por el congelamiento de tarifas. No, sino es algo general, ¿bien? Pero yo insisto, y de hecho este es un dato nuevito, hoy estamos marcando el mínimo histórico para los bonos de reestructuración. Bien, eso es un dato muy importante porque siempre se habla de que se hizo una reestructuración exitosa con los bonistas y estamos muy alejados de eso. Cuando un país acuerda con sus acreedores privados es para volver a tener acceso al crédito. No existe país en el mundo que crezca sin tener acceso. Y lo que hicimos nosotros fue
patear la pelota hacia adelante para el gobierno que sigue, y por lo tanto el mercado lo que ve es, che, a ver, no están corrigiendo nada, y a este camino, quieran o no, bueno, van a un default nuevamente en unos años. Bien, por eso es lo que significa que el mercado esté bajando. De hecho, hay un dato muy importante. Claro, por ejemplo... Lo que pasa es que, discúlpame, sí. Francisco, allí el mercado no lee si fue Macri, si fue Alberto, si fue Cristina o si fue Francisco. Digamos, eso, digamos, lo político queda para nosotros, ¿no? La lectura política de qué es lo que hay que hacer, de que lo tomaron, que fue irresponsable y demás. Esa lectura allí en Wall Street, en el mercado, no se hace. Y no, en realidad acá esto es, como digamos, el mercado lo que se mueve es por dinero, o sea, donde ve una posible rentabilidad es donde va el dinero. De hecho, a ver, con el gobierno anterior sucedió que se lo venía apoyando hasta un momento cúlmine, que fue una famosa conferencia de prensa entre el jefe de gabinete, el ministro de Economía y el Banco Central, el presidente del Banco Central, y ahí a Argentina le soltaron la mano, a pesar de que estaba el gobierno anterior. Sí. Bien. Y es lo era que más decía, afín a los mercados, supuestamente. ¿Cómo? Discúlpame. Que era más afín a los mercados, digo, supuestamente. Claro, pero creo que lo dije una vez aquí. Si, por ejemplo, este gobierno, que tal vez uno lo percibía desde un comienzo que no es afín al gobierno, hacía las cosas bien, los inversores iban a venir. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí, lo que uno hace con el color político es tratar de anticiparse, pero luego está a ver qué es lo que se hace en la diaria. Claro. Claro. Y Francisco, siempre yo hago la misma pregunta, pero me pongo en el lugar también del que está mirando la tele. El argentino común, que está llegando cansado a fin de año, con tantas preocupaciones, con que no le alcanza la plata, ¿en qué repercute en él que las acciones bajen? En realidad, a ver, que las acciones bajen de manera directa a vos en la diaria no te repercute. A ver, decir, che, a vos, ¿de qué te va a influir que tal vez Grupo Financiero Galicia esté bajando? No. Sí te repercute, por ejemplo, que el riesgo país esté en 1.800 puntos, que tengas unos dólares, entre comillas, libres, que les digo, que cada vez tienen más cepo, que estén a 200 pesos, cuando un oficial está a 100 pesos. Eso es lo que te debería a vos preocupar. Está todo relacionado, ¿no? ¿Cómo? Digo, y está todo relacionado. Sí, es que eso justamente es lo que voy. A ver, lo que hace siempre el mercado, como les digo, es anticiparse. Si el mercado hubiese tenido una lectura positiva luego de estas elecciones, estaría todo subiendo. Y eso a nosotros nos termina significando, digamos, entre comillas, che, lo que se viene, y bueno, puede ser bueno. Ahora, si el mercado está así como está, es porque lo que se cree que se viene incluso puede ser peor a lo que estamos viendo hoy. Está muy buena esa mirada. Yo le voy a agregar, digamos, es una opinión, cuando el mercado estaba, si se quiere, de manera de expectativa favorable a la Argentina, no quiere decir exclusivamente que a los argentinos nos vaya muy bien tampoco, digamos, porque hemos visto mercados favorables, acciones hacia arriba, y en la diaria, con una economía, con un consumo, con un deterioro de nuestro peso o la imposibilidad de consumo también presente, ¿no? Eso es una lectura que por ahí te excede en cuanto a tu rol específico, pero te quiero decir que no es exclusivo, digamos, alza en Wall Street de los mercados bien para arriba y que el argentino la pase bien, digamos, no siempre es proporcional, no siempre al menos. No, digamos, a ver, a veces también, de hecho, hay factores externos que influyen. Por ejemplo, en Argentina influye mucho lo que pasa en Estados Unidos hoy en día. Digamos, no es que si el mercado le va bien, a la economía le va bien. Claro. Que suele estar, a ver, a lo que voy es que suele haber una cierta direccionalidad, es decir, bueno, si el mercado está alcista, y bueno, es porque algo hay que lo hace estar alcista, ¿se entiende? Y hoy por hoy lo que vemos es que está muy bajista y muy poca confianza, prácticamente no hay confianza, y como te digo, eso lo que más repercute es justamente en el riesgo país. Es donde a nosotros nos termina impactando. Francisco, muchísimas gracias, como siempre, ¿eh? Un fuerte abrazo. No, por favor, un gusto. Hasta luego. Gracias.